Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con el tratamiento de datos in vitro, ¿sí? Tratamiento de datos de disoluciones. Para eso les voy a introducir primero el ejemplo que voy a utilizar para ir viendo esto. No voy a ahondar en el ejemplo en cómo se hacen los cálculos, porque eso lo vamos a hacer el viernes, ¿tá? Pero sí les voy a ir mostrando un Excel para que vean más o menos cómo sería la línea del tratamiento. Entonces, para el ejemplo que vamos a usar es una disolución a pH 6,8, ¿sí? Es en aparato 2, que es el aparato típico que habrán visto ustedes en las clases, por ejemplo, de control, ¿sí? Con paletas. El tiempo de la disolución fue 16 horas, fíjense que es un tiempo largo, ¿ah? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo va a ser alguno de los productos para que el tiempo de la disolución haya sido de 16 horas? De baja solubilidad. Podría llegar a ser, pero en realidad si es de baja solubilidad, imagínate que Debería. tenés un equipo de disolución 2, ¿sí? Va a tener un cierto volumen en un cierto vaso, y si es de determinada baja solubilidad va a llegar un momento en el que no va a disolver más, no importa cuánto tiempo lo deje. O sea, la solubilidad va a quedar saturada en algún momento y no por eso vas a seguir más tiempo para ver si se disuelve más. O sea, vas a llegar a una meseta en algún momento. ¿Por qué puede ser que sea tan largo? Bueno, en realidad es porque uno de los comprimidos, ¿sí? Es un comprimido de liberación prolongada. Ahora lo vamos a ver bien. Pero por eso el tiempo de disolución en este caso es tan largo. Este no es un tiempo normal de disolución para una formulación de liberación inmediata. ¿Tá? Bien, el volumen del vaso eran 900 mililitros, que es un volumen bastante típico que se usa en casi todas las disoluciones. La temperatura 37 grados, también bastante típica. La idea de esta temperatura obviamente es simular la temperatura fisiológica, ¿no? Y una velocidad de agitación de 75 RPM. Y bueno, como les decía, el producto referencia es un comprimido, esto estamos hablando en realidad de ketoprofeno, ¿tá? El producto referencia es un comprimido de liberación retardada, con una dosis de 100 miligramos, eso quiere decir que tiene recubrimiento entérico, o sea, la idea es que a nivel gástrico, ¿sí? No se disuelva, pero una vez que alcance el intestino y llegue a un pH propicio, entonces esa capa se va a liberar y el producto va a funcionar como un producto de liberación inmediata, pero a nivel intestinal, digamos, ¿sí? O sea que a pH 6,8, ¿cómo piensan que se va a disolver este producto? El referencia. Bueno, este producto se va a disolver rápido, ¿sí? O sea, se va a disolver como un producto de liberación inmediata, más o menos a pH 6,8, ¿no? Porque el recubrimiento entérico solamente lo protegía de pH ácidos, ¿sí? Si la disolución hubiese sido a pH 1,2, uno esperaría que el producto referencia, ¿sí? No se disolviese en absoluto. Sin embargo, a pH 6,8 va a funcionar como un comprimido de liberación inmediata, básicamente, ¿no? Y después tenemos un producto test, que es el que se va a comparar, ¿sí? Que es un comprimido bicapa, en realidad. Entonces lo que tiene este comprimido es una capa de liberación inmediata, ¿no? Y una capa de liberación prolongada. ¿Por qué podría llegar a servir un comprimido de este estilo? Sobre todo en un principio activo como el ketoprofeno, como para tener una capa que se libera inmediatamente y tener una especie de dosis de ataque, ¿sí? Una dosis inicial como para calmar el dolor agudo, ¿sí? Y después mantener esa analgesia por un determinado tiempo mediante la liberación del principio activo desde la capa de liberación prolongada, ¿no? Entonces, a pH 6,8 lo que esperábamos era que la capa de liberación inmediata obviamente se disolviese rápidamente y que viésemos un perfil un poco más lento de disolución porque teníamos una capa de liberación prolongada desde la cual el principio activo se iba a liberar de manera controlada, ¿no? Bien, eso para que más o menos entiendan el ejemplo cuando vaya pasando al Excel. Bien, entonces, ¿cómo es el procedimiento general para el tratamiento de datos? Que lo vamos a hacer en la clase que viene. Bueno, uno va a hacer la disolución. Acá tienen una foto del disolutor USP2, ¿sí? En este caso está con paletas, o sea, es efectivamente la disolución que les voy a mostrar como ejemplo. Disculpen.
Y tienen entonces, a partir de esta disolución, uno lo que mide, en realidad, toma muestras y saca una medida de absorbancia. ¿Tá? Bueno, depende del principio activo, en este caso se hizo con espectrofotómetro UV, ¿sí? Que se muestra automáticamente y es en línea, ¿tá? No hay que sacar muestras del vaso, simplemente recircula el medio. Y lo que se mide entonces, o la medida que se obtiene de este ensayo, es una medida de absorbancia. ¿No? Entonces vamos a tener, por ejemplo, 6 vasos, ¿sí? Con 6 comprimidos del producto referencia en una primera instancia, y con 6 comprimidos del producto test en una segunda instancia, y vamos a tomar muestras a determinados tiempos. Acá tienen, por ejemplo, a los 15 minutos, a los 30 minutos, a los 40 minutos y a los 60 minutos, y vamos a tener medidas de absorbancia para todos los vasos a esos tiempos, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es esta absorbancia pasarla a concentración. Entonces, para pasarla a concentración, lo primero que tenemos que tener es una curva de calibración, ¿no? Entonces lo que se hace es una curva de calibración con concentraciones estándar, ¿sí? O conocidas, de un estándar del principio activo, y se mide la absorbancia para cada uno de los niveles de concentración que nosotros estemos testeando, ¿no? Perdón, ahí voy de nuevo. Entonces, ¿cómo tiene que ser la curva de calibración? Bueno, tiene que cubrir un cierto rango de disolución, ¿sí? O sea, si yo sé que mi dosis es 100, ¿no? Yo me tengo que asegurar que mi curva de calibración vaya de, por ejemplo, 0 a 100% de principio activo disuelto mínimo, ¿no? Entonces, para mostrarles un ejemplo, voy al Excel, ¿sí? Entonces, acá tienen una curva de calibración que fue efectivamente la que usamos para ketoprofeno. Recuerden que teníamos, por ejemplo, una dosis de 100 miligramos para el producto referencia y de 150 miligramos para el producto test. Entonces nos tenemos que asegurar que nuestro calibrador más concentrado, que en este caso sería el E1, ¿sí? Sea como mínimo el 100% de la dosis disuelta del que tiene mayor dosis, o sea, el de 150, en 900 mililitros. ¿Sí? O sea, esa es la manera que yo voy a construir mi curva de calibración. Si yo voy a tener como máximo, en principio, 150 miligramos disueltos en 900 mililitros de vaso, voy a tener que asegurarme de que mi calibrador más concentrado cubra eso. De hecho, no solo cubrimos el 100%, sino que a veces se va un poco a 120%, porque recuerden que si bien la dosis que se informa es un promedio, ¿sí? Un promedio, cuando se hace la dosificación de los distintos lotes, en realidad hay un cierto porcentaje que se permite de desviación. Entonces puede llegar a tener un poco más del 100% del valor declarado. Entonces, puede que no sea este calibrador el 100% del porcentaje disuelto, sino que corresponda en realidad, por ejemplo, al 120, que creo que es el caso de... Entonces, después sí, el calibrador E2 va a corresponder al 100% del porcentaje disuelto, de la dosis disuelta, perdón, y el calibrador más bajo estará alrededor del 5%, 2%, ¿sí? Depende de la solubilidad que se espere. Pero esa es la manera de cubrir un rango de concentraciones tales que me permitan a mí cuantificar o construir el perfil de disolución de la formulación que estoy ensayando, ¿no? Entonces, vuelvo para acá. Entonces, a partir de la curva de calibración, uno determina concentraciones, ¿no? Y luego, acá está lo de la curva de calibración, y luego a partir de las concentraciones y el volumen del vaso, yo voy a poder calcular cantidad disuelta en miligramos, ¿sí? De ese principio activo a los distintos tiempos. Es decir, yo voy a tener una concentración, y sabiendo el volumen del vaso, que en este caso en general es 900 mililitros, yo voy a poder multiplicar esta concentración por este volumen y obtener una cantidad disuelta, ¿no? Y a partir de esa cantidad disuelta en miligramos, conociendo la dosis del principio activo que contenía la formulación que yo estoy ensayando,
Entonces voy a poder sacar un porcentaje disuelto respecto al valor declarado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver bien igual en la clase que viene, pero te los muestro acá. ¿Sí? Estos son los datos crudos del ensayo de disolución para ketoprofeno. ¿Tá? Tienen acá los resultados para el test y los resultados para la referencia, los 6 vasos, los tiempos de muestreo reales de este ensayo, y tienen acá los valores de absorbancia. Esto es los datos que se sacan del equipo al fin y al cabo, ¿sí? Las medidas de absorbancia de los distintos muestreos que se hicieron a los distintos tiempos. Bueno, una vez que tenemos las absorbancias, ¿sí? Se calculan las concentraciones. ¿Cómo? Y lo pueden ver acá, es el valor de la absorbancia por, y si vamos a la pestaña de la curva de calibración, no lo agarró, pero va a ser por la pendiente de esta curva. ¿Sí? Esta es la curva que nosotros creamos a partir como les decía, las diluciones de un estándar, ¿sí? Que cubra el rango de porcentajes que yo quiero. Y entonces, con esa pendiente de esa curva, yo voy a poder calcular a partir de la absorbancia una concentración. ¿Sí? Igual no se preocupen que bien cómo se hacen los cálculos lo cubrimos en la clase que viene el viernes, pero solamente para que vayan entendiendo un poco la parte teórica que vamos a dar hoy. Entonces tenemos valores de concentración, ¿no? Esta concentración va a ser, o va a estar en los distintos tiempos, en los distintos vasos, y por lo tanto para yo hallar una cantidad disuelta, voy a tener que multiplicar este valor de concentración por el volumen del vaso, que son 900 mililitros, para obtener una cantidad en miligramos. Esto es lo primero que ven acá, ¿sí? Es la concentración por B8, que si la ven por acá es el volumen del vaso, ¿no? Pero para luego hallar un porcentaje disuelto respecto al valor declarado, lo que se hace es multiplicar por 100 para pasar a porcentaje, y dividir entre la dosis del producto. En este caso eran 150 miligramos. Entonces, de esa manera obtenemos perfiles de porcentaje disuelto respecto a el valor declarado de dosis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el vaso 1, a la media hora, vamos a ver, a la media hora, se disolvió el 52% de los 150 miligramos que contiene el test. ¿Sí? Y de esta manera entonces se obtienen perfiles de porcentaje disuelto en función del tiempo para los distintos vasos, y se construye un perfil promedio para cada una de las formulaciones. ¿Tá? Acá tienen los dos perfiles promedio. Este era para el test y acá lo tienen para la referencia. Noten que para la referencia, como les decía, ¿sí? Se alcanzan porcentajes disueltos mayores al 100%. Esto puede ser por dos razones. Una, la que les comentaba, ¿sí? Que recuerden que en realidad es un rango que se permite, o sea, no tiene por qué tener 100 miligramos todos los comprimidos de todos los lotes, sino que la cantidad de principio activo tiene que estar entre un cierto rango, ¿no? Entonces puede ser que tenga más de 100 miligramos alguno de los comprimidos, o algún lote, ¿no? En general. Y es por eso entonces que podemos ver valores de porcentaje disuelto respecto al valor declarado de dosis mayores al 100%. Otra razón es error analítico, ¿no? Hay un cierto porcentaje de error, ¿sí? Un más menos, que puede hacer que veamos porcentajes por encima del 100%. Pero este porcentaje es un porcentaje esperable, ¿sí? Si nosotros llegáramos a no sé, un porcentaje disuelto mayor al 150%, entonces ahí estaríamos viendo algo anormal, algo anómalo en ese ensayo. En este caso, 105 es un porcentaje que estaría bien, que es permitido, que estaría dentro del rango, ya sea del error analítico o de la dosificación permitida para el medicamento. ¿Ah? Entonces, luego de hacer esto, obtenemos, como les decía, un perfil promedio para las dos formulaciones. Bien, y a partir de esos datos in vitro, esta diapo creo que ya la vieron bastante con mano, yo simplemente les voy a recordar algunas cosas para introducir lo que vamos a ver ahora. Una vez que obtenemos perfiles in vitro de distintas formulaciones, la idea es hacer una correlación con lo que se ve en vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 formulaciones diferentes, y fíjense como la verde
por decirles una, tiene menor Cmax, ¿sí? Y mayor Tmax que el resto de las formulaciones. Es decir, parecería como que se absorbe más lentamente. ¿Tá? Esta entrada más lenta puede deberse, por ejemplo, a una disolución más lenta. Entonces, la idea es tener perfiles de disolución que reflejen justamente estas diferencias entre estas tres formulaciones. Y fíjense que estas condiciones parecen reflejar bastante bien eso, porque se ve como el perfil en verde, que corresponde a este perfil en verde in vivo, ¿sí? Presenta una disolución bastante más lenta que los otros dos. ¿Ah? Entonces, si yo hiciese este diseño de ensayo, podría quizás conseguir una correlación con lo que se observe en vivo. ¿Cómo haría para conseguir esa correlación? Bueno, primero, eligiendo un diseño de ensayo que me permita ver las diferencias entre las formulaciones que yo veo en vivo, ¿sí? Me las permita ver in vitro, que sería el caso, por ejemplo, de este diseño, ¿no? Y el diseño del ensayo puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que haber una explicación en ese diseño, ¿sí? O sea, si lo que sirve es, no sé, una determinada condición que nada se relaciona con lo fisiológico, entonces sirve, porque yo al fin y al cabo lo que quiero con esa disolución es hacer una correlación in vivo, y si yo encuentro que ese diseño permite una correlación in vivo, ya está, ¿sí? No lo tengo por qué justificar en algo fisiológico. Sin embargo, siempre se utiliza, o se utiliza como guía, ¿sí? Las condiciones fisiológicas en general, por eso las disoluciones se hacen a pH 1,2 para imitar el estómago, o se hacen a pH 4,5 y 6,8 para imitar zonas intestinales. O sea, siempre lo fisiológico sirve como guía, ¿ah? Y quizás es el punto de partida para empezar a diseñar el ensayo. Si después eso no sirve y sirve otra cosa, no pasa nada, ¿ah? Mientras que yo pueda hacer esta correlación, el diseño del ensayo no tiene por qué ser algo explicado fisiológicamente, ¿sí? Entonces, como les decía, para hacer correlaciones in vivo in vitro y para reflejar in vitro las diferencias entre las formulaciones, lo primero a tener en cuenta es elegir un diseño del ensayo tal que me permita ver justamente esas diferencias. Y lo otro es elegir adecuadamente el parámetro que yo voy a utilizar de la disolución, ¿sí? Para correlacionar con el parámetro in vivo. Por ejemplo, en este caso, si yo eligiese, por decirles algo, ¿no? Porcentaje disuelto a las 9 horas, las tres formulaciones tendrían un porcentaje muy similar, ¿no? Entonces, si yo eligiese ese parámetro in vitro para hacer una correlación con, imaginemos una correlación de nivel C, ¿no? Con la concentración máxima obtenida en vivo de las distintas formulaciones, no voy a obtener la correlación, ¿sí? Porque la Cmax es muy diferente para los distintos productos. Sin embargo, el porcentaje de disolución a las 9 horas, ¿sí? Es muy similar. Entonces, ese parámetro no me serviría, por darles un ejemplo. Sin embargo, si yo eligiese el porcentaje disuelto a la hora o a las 2 horas, sí vería una gran diferencia entre las tres formulaciones, que además se correlaciona con las diferencias que yo veo en Cmax. ¿Ah? Entonces, como les decía, lo importante de las disoluciones es elegir un diseño adecuado, ¿sí? Y un parámetro adecuado para reflejar las diferencias que se ven in vivo, ¿sí? Entre esas formulaciones. Entonces vamos a ver en esta clase los distintos parámetros de disolución que se pueden utilizar para hacer esas correlaciones. Entonces, para hacer correlaciones del tipo C, ¿sí? Algunos de los parámetros de disolución que se pueden utilizar son estos que ven en la diapositiva. Entonces tienen por un lado, por ejemplo, el tiempo al que se disuelve el 50% de la dosis declarada, ¿no? O un porcentaje disuelto a determinado tiempo T, ¿no? Entonces yo podría utilizar cualquiera de estos dos parámetros y compararlos, por ejemplo, con una UC o con un Cmax, como veíamos hoy, y hacer una correlación in vivo in vitro del tipo nivel C. Para que vean acá tienen una pestaña que es procesamiento de datos. Si se entreveran ahora con el Excel, no se preocupen, recuerden que lo vamos a ver bien la clase que viene, pero simplemente para mostrarles tenemos el perfil promedio acá para la referencia y el perfil promedio acá para el test,
y ven acá abajo opciones de parámetros que se pueden ir calculando. Entonces, uno de los que venimos hablando ahora era porcentaje disuelto a un cierto tiempo. En este caso, calculamos el porcentaje disuelto a la hora. Entonces ven acá cómo tomamos el porcentaje disuelto a la hora, ¿no? Lo mismo, acá tenemos para el producto referencia y acá tenemos para el producto test. ¿Sí? Simplemente para mostrar. Y otro parámetro que se puede utilizar, que de hecho se utiliza bastante, es la eficiencia de disolución. ¿Ah? Entonces, ¿qué es la eficiencia de disolución? Es una medida de qué tan rápido y qué tan y la cantidad, digamos, que se en la que se disuelve un medicamento, una formulación, no un principio activo, un medicamento. ¿Sí? Entonces, lo que se compara es el área bajo la curva que se obtiene efectivamente, ¿sí? Versus el área bajo la curva que se hubiese obtenido si se hubiese disuelto desde el tiempo cero el 100% de la dosis declarada. ¿tá? Entonces, al fin y al cabo, lo que se compara es el área de esta curva. ¿Sí? Ustedes están viendo mi puntero, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, lo que se compara es el área de esta curva, que es la que efectivamente se obtuvo, con el área de este cuadrado que ven acá. ¿Sí? Entonces, una eficiencia, digamos, del 100% sería que la formulación se disuelva desde el minuto cero, básicamente, el 100% de la dosis que contiene. Entonces, ese es el parámetro referencia, ¿sí? Y se compara con la velocidad o con el área bajo la curva que efectivamente se obtuvo, ¿sí? En el ensayo. Entonces, lo que se hace es el área bajo la curva, un cierto tiempo 1, un cierto tiempo 2, que lo ven acá en el numerador, sobre el área bajo la curva de este cuadrado que les decía yo. ¿Sí? Por 100 si lo queremos pasar a porcentaje. Entonces, cuanto más cercana a 100 sea esta eficiencia de disolución, más rápido, ¿sí? Y mayor cantidad de principio activo se va a haber disuelto desde esa formulación. ¿no? O más cercano a 1 en el caso de que no hagamos porcentaje, sino una fracción. Entonces, para darles el ejemplo del cálculo, en este caso sería el área bajo la curva de 0 a 2 horas, ¿sí? Si yo pusiese estos dos tiempos como tiempo 1 y tiempo 2, sobre 100 por la diferencia de t, o sea, t2 menos t1, que es 2. ¿Sí? Es lo que les dije, es el área bajo la curva de este perfil versus el área bajo la curva de este cuadrado. Eso sería la eficiencia de disolución. Y como ven, se puede calcular la eficiencia de disolución hasta cualquier tiempo, hasta el tiempo que yo elijo. ¿Sí? Entonces yo la puedo calcular hasta la hora, la puedo calcular hasta las 2 horas, la puedo calcular hasta las 4 horas. Quizás más allá no tenga sentido porque acá ya alcancé el 100%. ¿sí? Entonces, más allá de eso, estaría agregando un cálculo quizás sin sentido. ¿ah? Pero a las 4 se puede, a las 3 se puede, a las 2 se puede, a la hora se puede, a la media hora se puede. ¿sí? Entonces, por ejemplo, tienen acá en el ejemplo la eficiencia de disolución a los 30 minutos, que después vamos a ahondar bien en lo que yo les decía del cálculo, y la eficiencia de disolución a las 2 horas. Entonces, algo interesante para ver según qué tiempo agarro, cómo me da el resultado, es que yo tengo la eficiencia de disolución acá, por ejemplo, a los 30 minutos. Y fíjense que ¿no está multiplicada por 100? Sí, está. No está multiplicada por 100, ¿tá? O sea que esto no es porcentaje, es fracción. ¿no? Entonces fíjense que yo les decía, ¿no? Cuanto más cercana a 1, más rápida es la disolución y más efectiva es la disolución. Más eficiente, perdón. Entonces, fíjense, como si yo uso solo 30 minutos, veo que la formulación referencia, que era la que era de liberación retardada, o sea que nosotros esperábamos que se disolviese rápido, que de hecho lo hace, fíjense que a la hora ya alcanza el 100% de disolución. Sin embargo, si yo hago la eficiencia de disolución a los 30 minutos, me da un valor de 0.1. Y si hago lo mismo para el test, que es una formulación de liberación, en realidad es bicapa, pero acuérdense que tiene una capa de liberación prolongada, me da 0.4 casi. ¿no? Entonces yo viendo estos parámetros esperaría o pensaría que esta formulación se disuelve más rápido que esta, cuando en realidad no es cierto. ¿no? Si yo paso a la eficiencia de disolución a las 2 horas, ya empiezo a ver
o este parámetro empieza a reflejar efectivamente lo que se ve en la disolución, ¿sí? Que el test obviamente se disuelve más lentamente que el referencia. ¿Ah? Entonces fíjense lo importante de elegir la hora adecuada. ¿Qué puede estar pasando acá o qué puede estar indicando esta eficiencia de disolución a los 30 minutos? Bueno, está hablando primero para el producto test de la eficiencia de disolución de la capa de liberación inmediata. Acuérdense que era bicapa, o sea que tiene una capa de liberación inmediata que se va a liberar rápidamente. Entonces una de las cosas que nos puede estar diciendo es que esta capa que se libera inmediatamente, se libera muy rápidamente. ¿Sí? O sea, tengo una disolución muy rápida de esa capa de liberación inmediata. Sin embargo, si se fijan, a los 30 minutos ya tengo un porcentaje de disolución más o menos del 50%. ¿Ah? Y la capa de liberación inmediata solo contiene 25 miligramos de los 150 que tiene la formulación. Entonces, en realidad no se debe solamente a esa capa, ¿sí? Sino que parece ser como que desde la capa de liberación prolongada también se empieza a liberar el principio activo antes o más rápidamente que el producto referencia. Entonces puede estar hablando de, primero, que la capa de liberación inmediata se disuelve muy rápido para el producto T. Y segundo, que el principio activo desde la bicapa de liberación prolongada se empieza a liberar más rápidamente que el principio activo desde el recubrimiento entérico, desde la formulación que presenta el recubrimiento entérico. ¿Ah? Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, se ve como una vez que se rompe ese recubrimiento entérico, el producto se libera y se disuelve rápidamente, mientras que la capa de liberación prolongada va liberando de manera más controlada el principio activo y por lo tanto se ve una disolución un poco más controlada. ¿Ah? Entonces, interesante ver esto de que según los tiempos que tomemos para calcular la eficiencia de disolución, qué es lo que puedo concluir al respecto y qué es lo que me está diciendo ese dato. ¿Sí? Perdón. Bien, seguimos. Otro parámetro que se puede utilizar, que también se utiliza para correlaciones nivel C, es la constante cinética de disolución. Muchas veces se hacen correlaciones de nivel C con la constante de disolución y, por ejemplo, la constante de absorción. ¿Ah? Entonces, la manera de calcularlo es, uno tiene el perfil de porcentaje disuelto en función del tiempo, ¿sí? Lo primero que hace es pasarlo a porcentaje no disuelto en función del tiempo para tener una caída monoexponencial como la que ven. ¿Sí? Entonces uno asume que el porcentaje no disuelto a tiempo cero es el 100% de la dosis, y le va restando los porcentajes disueltos para ir calculando el porcentaje no disuelto. ¿Ah? En este caso, en este ejemplo, fíjense cómo a las 3 horas más o menos ya se alcanza la disolución completa. O sea, que quiere decir que no hay más, ningún porcentaje está no disuelto. O sea, no hay principio activo no disuelto y que queda casi en cero ya el porcentaje no disuelto. ¿Sí? Esto puede llegar a pasar o no. En este caso pasa porque fíjense que acá más o menos a las 3 horas ya se alcanza el 100% de disolución. ¿Ah? Bien, entonces lo que se hace es linealizar esta curva, ¿sí? Hacer el logaritmo del porcentaje no disuelto en función del tiempo y hallar la pendiente. Entonces el negativo de la pendiente va a ser la constante de disolución. Es un poco similar a lo que veíamos en farmacocinética cuando teníamos un perfil y tomábamos la caída monoexponencial del fármaco, lo linealizábamos y hallábamos la pendiente para hallar la constante de eliminación. Bueno, lo mismo, ¿sí? Pero en este caso, como estamos hablando de un perfil de disolución in vitro, lo que vamos a estar hallando es una constante de disolución. ¿Sí? Entonces, lo que yo tendría que hacer para hallar esa constante de disolución es, en principio, hallar un porcentaje no disuelto, que es muy simple, es simplemente, en este caso es a tiempo cero, ¿no? O sea que a tiempo cero voy a tener el total del porcentaje que se disolvió al fin del ensayo, y al resto de los tiempos voy a tener ese porcentaje anterior no disuelto, ¿sí? Menos el porcentaje que se haya disuelto efectivamente. ¿Tá? Y así en todos. Es tan simple como irle restando al 100% de lo que se disolvió, todo lo que se va disolviendo a los distintos tiempos. ¿Tá? Como les dije, fíjense que así como en el ejemplo de la diapositiva, este perfil, o sea, el perfil referencia, como llega a la meseta, como llega al porcentaje máximo de disolución, el porcentaje no disuelto obviamente llega también a cero. ¿Sí? Sin embargo, para el producto test, que acá tiene el porcentaje no disuelto,
¿sí? Como no se alcanza el 100% de la disolución, ¿sí? Siempre, este perfil tampoco llega a 0. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que se puede utilizar el porcentaje como porcentaje máximo de disolución, el porcentaje que efectivamente se alcanza, este 105%, o se puede utilizar 100%. ¿Ah? Son dos formas de tratar los datos. ¿Ah? Yo puedo asumir que esto es simplemente un error analítico, entonces setear todo esto a 100 y utilizar como porcentaje no disuelto a tiempo cero 100, ¿sí? O puedo decir, no, esto no es error analítico, esto es que mis comprimidos tenían más del 100% de la dosis declarada, entonces lo dejo así y utilizo el 105.4% tal cual. ¿Ah? Estos son los dilemas que pueden surgir cuando se alcanza una disolución mayor al 100% de la dosis declarada. ¿Ah? Y bueno, una vez que tenemos el perfil de porcentaje no disuelto, lo que se hace es simplemente el negativo de la pendiente del logaritmo del perfil de porcentaje no disuelto en función del tiempo, y se obtiene la constante de disolución. ¿Ah? Acá lo mismo para el producto test. Bien. Otra cosa que se puede utilizar es el tiempo medio de disolución in vitro. ¿Ah? Esto se utiliza ya para correlaciones del tipo nivel B. ¿Sí? Muchas veces lo que se hace es utilizar tiempo medio de disolución in vitro y tiempo medio de residencia in vivo, y esa es la comparación que se hace. Recuerden que para hacer correlaciones de nivel C o de nivel B se necesitan 3 formulaciones como mínimo, ¿sí? Y además esas 3 formulaciones tienen que tener performances distintas, o sea, para poder hacer una correlación. ¿Sí? Bien, entonces el tiempo medio de residencia in vitro se calcula de esta manera, si es el área bajo la curva de porcentaje no disuelto por T, sobre el área bajo la curva del porcentaje no disuelto, ¿sí? Y se puede calcular de esta manera. Acá lo tienen integrando, ¿verdad? Pero recuerden que siempre se puede hacer trapecios de 0 al último tiempo en el que se haya tomado muestra, y luego la extrapolación. ¿Ah? Que la extrapolación surge simplemente de integrar del tiempo, de ese último tiempo de muestreo a infinito esta función. ¿Ah? Esta quizás les suene un poco más raro porque estamos hablando de porcentaje no disuelto por T, pero esta de acá abajo, esta extrapolación, es análoga a la que vemos en fermentación cinética cuando hacemos una curva de concentración en función del tiempo. ¿Ah? Entonces, esta es la manera de calcularlo, ¿sí? Trapecios hasta el último tiempo de muestreo y luego la extrapolación. De nuevo lo vamos a ver el viernes, no se preocupen, pero acá tienen, ¿sí? El área bajo la curva de porcentaje no disuelto por T, el área bajo la curva de porcentaje no disuelto, ¿sí? La sumatoria de estas, porque esos son los distintos trapecios, disculpen, ¿no? Y acá tienen la sumatoria de los trapecios para ambas curvas, y luego acá abajo tienen la extrapolación, ¿sí? Desde ese tiempo a infinito. Fíjense que para el caso de la referencia, obviamente estos dos valores son exactamente iguales, porque como les decía, ¿sí? Esta curva llega a 0, o sea que no existe la extrapolación, no hay necesidad de hacer una extrapolación. Sin embargo, cuando estamos hablando del producto test, en el que no se llega a 0, o sea, no se llega a porcentaje disuelto 100%, ¿sí? Sí hay una diferencia entre el área bajo la curva de 0 al último tiempo de muestreo y el área bajo la curva de 0 a infinito. ¿Ah? Esta es el área bajo la curva de 0 a t, y esta es el área bajo la curva de 0 a t más la extrapolación. ¿Ah? Bien, y a partir de esto, o sea, haciendo el cociente de esto, es que podemos ver o podemos hallar el tiempo medio de disolución para las distintas formulaciones. Obviamente, a mayor tiempo medio de disolución, menor es la velocidad de disolución de esa formulación. Entonces acá ven como para el producto test, que se disuelve mucho más lento, ¿sí? El tiempo medio de disolución es 7 horas, sin embargo, para la referencia, que se disuelve muy rápidamente, tenemos un tiempo medio de disolución de 0.31. ¿No? Esto se podría correlacionar con un tiempo medio de residencia in vivo, ¿sí? A nivel de organismo. Bien,
Otra cosa que se utiliza para comparar perfiles, otro parámetro que se utiliza para comparar perfiles es el F2. Manu ya habló bastante de esto, yo no me voy a detener tanto entonces. Recuerden que es un factor de similitud que va de 0 a 100, siendo 0 perfiles totalmente diferentes y siendo 100 perfiles idénticos, básicamente. El valor de 50 tiene en cuenta un 10% de diferencia entre los perfiles, ¿sí? Y otra salvedad que hay que tener, que ya lo vieron hoy recién, es que se toma, en Uruguay, sí se toma hasta un tiempo posterior al que la referencia haya alcanzado el 85% del sueldo. Acá tienen la fórmula, ya la vieron con Manu, nosotros la vamos a ver bien el viernes, van a ver que es bastante más simple de lo que parece hacer este cálculo, pero por ejemplo acá en esta tabla lo tienen acá abajo, y ya se los dije, pero en este caso, ¿no? Ya lo ven, pero por qué vieron cómo esperaban que fuera el valor de F2 para estas dos formulaciones? ¿Menor o mayor a 50? ¿Tienen una idea? O sea, ¿cómo son estas dos formulaciones? ¿Cómo son los perfiles de disolución de estas dos formulaciones? ¿Son parecidos o son diferentes? Nadie se anima. No, son diferentes, ¿no? Porque estamos hablando de un producto de liberación retardada versus un producto de liberación bicapa, ¿sí? Con una capa de liberación prolongada. O sea, son dos productos totalmente diferentes a este pH, ¿no? Entonces uno espera que los perfiles, como de hecho lo vimos, sean totalmente diferentes, y por lo tanto el valor del factor de similitud va a tener que reflejar eso, y para reflejar eso tiene que dar un valor menor de 50. ¿Ah? Entonces es por eso que da 20, es esperable, lo que está diciendo es que estas formulaciones son diferentes, que de hecho lo son, ¿no? Bien. Nada, algo para mostrarles. Acá tienen, para hacer ese factor, lo que tenemos que hacer es la diferencia entre el test y la referencia al cuadrado, ¿sí? Acá la tienen. Y acuérdense que solo se tienen que tomar como mínimo 3 puntos, pero solamente se pueden tomar puntos hasta un punto posterior al que se haya alcanzado el 85% del porcentaje disuelto, ¿no? Entonces, para la referencia en Uruguay. Entonces, en este caso podríamos utilizar este punto porque está en 2%, este punto porque está en 43%, y este punto porque ya es el primer tiempo al que se haya alcanzado más del 85%. Ahora, ya este punto no lo podemos tomar, porque acá ya llegó, o sea, ya pasó el 85% del sueldo. Entonces, estos son los 3 puntos que yo voy a tomar para hacer el factor de similitud. Que de hecho, si ven el cálculo, toma simplemente estos 3 puntos. ¿Ah? Bien. Otra forma de comparar perfiles es haciendo cocientes. Es algo muy similar a lo que ustedes ven cuando hacen bioequivalencia, cuando hacen un cociente de área bajo la curva, un cociente de Cmax. Bueno, acá también se pueden hacer cocientes de parámetros de disolución. Entonces se pueden hacer cocientes de, por ejemplo, eficiencia de disolución para el producto test y eficiencia de disolución para el producto referencia. ¿Cómo se haría? Bueno, se halla la eficiencia de disolución para cada uno de los vasos de los distintos productos, ¿sí? Se hace un promedio de esos vasos y de ese parámetro, ¿sí? Para cada uno de los productos, se hace el cociente, se determina un error estándar con la desviación estándar de ese parámetro, ¿tá? Y a partir de todo eso y un valor de t tabulado, se calcula un intervalo de confianza. Esto de nuevo lo vamos a ver el viernes, no se preocupen, pero simplemente para que tengan ese concepto de que así como comparamos perfiles in vivo mediante cocientes e intervalos de confianza, lo mismo se pueden hacer con perfiles in vitro a partir del cociente de parámetros de disolución, el parámetro que yo elijo. Y por último les quería mostrar cómo se puede hallar o cómo se puede hacer una correlación del tipo nivel A. Recuerden que una de las ventajas de esa correlación es que no se necesita más de una formulación, con una única formulación ya podríamos hacer este tipo de correlación. Y quizás lo más conocido es esta transformación para hallar fracción absorbida, ¿sí? Que es la de Wagner-Nelson. La desventaja
de este método es que estamos asumiendo un modelo compartimental, en este caso un monocompartimental. ¿Ah? Entonces, para hallar la fracción absorbida, lo que se hace es, efectivamente, ¿no? O sea, hallar una fracción absorbida a un determinado tiempo y compararla con la fracción absorbida a tiempo infinito, o sea, con lo que se absorbió. Entonces, ven cómo la fracción absorbida a un determinado tiempo se calcula como la cantidad que hay a nivel plasmático a ese tiempo, ¿sí? Más lo que se haya eliminado desde que se administró hasta ese tiempo. Acá es donde ven que se asume un modelo monocompartimental. Si acá no hay ninguna distribución, no se está tomando una cantidad en un compartimento 2 o lo que sea, ¿sí? Es simplemente lo que estamos midiendo plasmáticamente más lo que se eliminó hasta ese tiempo sobre lo que se eliminó a tiempo infinito, que al fin y al cabo es lo que se absorbió a tiempo infinito, ¿sí? Si dividimos y multiplicamos por volumen de distribución, podemos tener algo así, ¿ah? Y también vamos a ver en la clase del viernes cómo podemos calcular esta fracción absorbida, ¿sí? De dónde puede salir esta constante de eliminación, y cómo podemos hallar el perfil de fracción absorbida para compararlo y hacer una correlación de nivel A, ¿sí? Con la fracción disuelta. Bien, y por último, en realidad, para ir terminando, que ya nos pasamos un poquito, les quería hablar un poco más de lo que convencionábamos hoy, porque hasta ahora veníamos viendo todos parámetros de disolución. Recuerden que, una de las cosas que yo les había dicho al principio es que para hacer este tipo de correlaciones, lo que yo tengo que tener en cuenta es qué parámetro de disolución voy a usar efectivamente para hacer esa correlación, y cómo va a ser el diseño de mi estudio. ¿Ah? Ambas cosas deberían reflejar las diferencias que yo veo en vivo, si efectivamente las veo, esas diferencias entre las formulaciones. Entonces yo les quería hablar un poco más de lo que era el diseño, y les decía que cualquier diseño es válido, pero que en general uno toma lo fisiológico como guía para empezar a diseñar. Entonces, este me pareció interesante porque tiene en cuenta bastantes cosas fisiológicas, ¿sí? Este es un estudio con ketoprofeno, ¿ah? Y lo que nosotros veíamos era que la biodisponibilidad relativa entre el producto test y el producto referencia era menor para las mujeres que para los hombres. Entonces queríamos buscar condiciones in vitro que reflejaran eso o que explicaran eso, ¿sí? De alguna manera. Entonces lo que hicimos fue diseñar diferentes ensayos y ver qué factores, ¿sí? Fisiológicos que estaban reflejados en esos ensayos influían sobre este resultado que nosotros habíamos obtenido en vivo de menor biodisponibilidad relativa para las mujeres que para los hombres. ¿Ah? Entonces, en un primer ensayo, ¿sí? Lo que hicimos fue, antes de empezar, les quería comentar que este ensayo se hizo en aparato USP4, que es un aparato de celda de flujo continuo. La diferencia con el aparato USP2 es que en lugar de tener un vaso estático con 900 mililitros de medio, se tiene una celda, y a través de esa celda va entrando medio continuamente, ¿sí? O sea, va entrando medio fresco continuamente, ¿sí? Nunca está estático ese medio, o sea, no es que yo tengo solamente 900 mililitros y se va a disolver lo que se disuelva en esos 900 mililitros en un determinado tiempo. No, tengo siempre medio fresco, pasando. ¿Tá? Por eso es de flujo continuo. O sea, se va a disolver todo lo que se disuelva, no va a depender del volumen del medio, ¿no? De alguna manera. Y lo que permite este equipo es que, como estamos pasando flujo todo el tiempo, ¿sí? Yo puedo cambiar el reservorio desde donde toma flujo, y entonces me permite hacer cambios, por ejemplo, de medio, o sea, cambios de pH de medio, ¿sí? Fácilmente, simplemente cambio el reservorio por el nuevo, que tiene un medio X, por el nuevo medio, y listo. ¿Ah? En el caso del USP2 van a ver que también se puede hacer esto, pero es un poco más engorroso porque estamos hablando de un equipo estático, ¿sí? De un vaso que, no sé, que tiene un determinado volumen y un determinado medio, y es difícil hacer un cambio de medio. ¿Ah? Sin embargo, en este equipo es muy simple. Entonces, permite eso, y otra cosa que permite es cambiar la velocidad de flujo. Entonces, cambiando la velocidad de flujo, yo de alguna manera estoy cambiando, o estoy imitando el cambio en el peristaltismo que se va dando a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Ah? Entonces, acá lo que ven es, en un primer ensayo lo que se hizo fue utilizar el mismo flujo para todas las instancias. ¿Por qué? Porque este ensayo lo que quería hacer era, de alguna manera, imitar el avance
de la forma farmacéutica a través del tracto gastrointestinal. Entonces queríamos imitar en una primera instancia, por un determinado tiempo, las condiciones a nivel estomacal, luego imitar las condiciones a nivel intestinal. ¿Sí? Entonces, en un primer ensayo dejamos el flujo constante en todas las etapas, a eso de alguna manera diciendo, imaginemos que no existe diferencia entre el peristaltismo ni entre mujeres ni entre hombres, ni entre mujeres y hombres, perdón, ni entre estómago e intestino. Entonces se mantuvo el flujo siempre, ¿sí? Tanto el mismo flujo para hombres y mujeres y el mismo flujo para las distintas etapas, mismo tiempo de residencia de alguna manera en todas las instancias también, o sea, se mantuvo el medio que imitaba el jugo gástrico por 30 minutos, tanto para hombres como para mujeres, ¿tá? El medio que imitaba la zona intestinal superior por 120 minutos, tanto para hombres como para mujeres, y así lo mismo para el intestinal inferior. ¿Ah? Entonces la única diferencia que presentaba este ensayo 1 entre hombres y mujeres era el pH a nivel tanto estomacal como a nivel como a nivel intestinal. Entonces se sabe que las mujeres presentan un pH tanto estomacal como intestinal mayor que los hombres, y eso era lo que estábamos ensayando en este primer diseño de estudio. ¿Ah? Luego fuimos un poquito más allá y teníamos un ensayo 2 en el que no solo había diferencias en el pH entre hombres y mujeres, sino que también hicimos o cambiamos, ¿sí?, el flujo a nivel estomacal entre hombres y mujeres. Fíjense que para las mujeres es menor y para los hombres es mayor. Esto un poco lo que quería reflejar era que las mujeres presentan a nivel estomacal un peristaltismo menor que los hombres, ¿no? Sin embargo, a nivel intestinal los dejamos iguales, pero algo que se agregó en este ensayo es el cambio de flujo entre la etapa ácida, digamos de alguna manera, y la etapa básica que era la intestinal. O sea, esto reflejando que a nivel estomacal las contracciones son mayores que a nivel intestinal. ¿Ah? Y otra cosa que se agregó de diferencia entre hombres y mujeres es el tiempo de residencia gástrico. Se sabe que las mujeres presentan un mayor tiempo de residencia gástrico, y por eso mantuvimos en este segundo ensayo un tiempo mayor, ¿sí?, para esta etapa ácida que para los hombres. ¿Ah? ¿Qué era lo que no contemplaba este segundo ensayo? Una diferencia entre una zona intestinal superior y una zona intestinal inferior. Ven que estas condiciones son exactamente las mismas. Simplemente se separaron como para mantener el formato de la tabla, pero se mantuvo todo este tiempo a las mismas condiciones. Y después teníamos un tercer ensayo que no solo contemplaba las diferencias de pH entre hombres y mujeres, no solo contemplaba el tiempo medio de residencia gástrico, no solo contemplaba las diferencias de peristaltismo estomacal, ¿tá?, entre hombres y mujeres, sino que a su vez también diferenciaba una zona intestinal superior y una zona intestinal inferior. ¿tá? Fíjense como que de alguna manera estos ensayos aumentan en complejidad y van agregando cada vez mayor información, ¿sí?, respecto a las diferencias fisiológicas que hay entre hombres y mujeres. Si hay algo que no quedó claro, esto lo podemos repasar igual el viernes, pero ahora sí. Y bueno, no solo eso, no solo fue necesario tener en cuenta toda esa información, sino que a su vez tuvimos que contemplar que el ketoprofeno es un fármaco ionizable. Y al ser un fármaco ionizable, la absorción a lo largo del tracto gastrointestinal no va a ser igual, porque el pH, ¿sí?, a lo largo del tracto gastrointestinal va cambiando. Entonces, cuanto mayor ionización presente el ketoprofeno, menor permeabilidad va a presentar. Y eso es lo que va pasando a medida que va avanzando en el tracto gastrointestinal, o sea que llega un momento en el que el pH es tan alto a nivel intestinal que la permeabilidad del ketoprofeno es tan baja que no se puede absorber. Entonces no solo fue necesario diseñar un estudio un poco complejo que tuviera en cuenta toda esa información que nosotros teníamos de diferencias entre hombres y mujeres, sino que con esos porcentajes disueltos tuvimos que calcular de alguna manera un porcentaje absorbido en base a esta ionización. Entonces lo que se hizo fue, con valores bibliográficos de log-D, que es un parámetro que de alguna manera cuantifica la distribución, ¿sí?, desde agua a N-octanol, del principio activo,
¿sí? Que de alguna manera refleja de lo disuelto, que es lo que permea, algo así sería, ¿sí? A distintos pHs. Estos son valores bibliográficos, entonces lo que se calculó fue a partir de los porcentajes disueltos, teniendo en cuenta este valor de log D, cuánto se absorbe, ¿sí? Y bueno, esto es el perfil que obtuvimos al fin y al cabo, y ven cómo se logra ver una diferencia entre mujeres y hombres. Y las mujeres permean menos que los hombres, que fue un poco lo que habíamos visto a nivel in vivo, ¿sí? Que lo tienen acá, para las áreas bajo la curva del test versus las áreas bajo la curva de las referencias, o sea, para la biodisponibilidad relativa. Veíamos que la biodisponibilidad relativa de las mujeres era menor que la de los hombres. Y eso se reflejó bastante bien con este ensayo. Pero es para que vean el nivel de complejidad o las cosas o la información que hay que tener en cuenta para lograr este tipo de correlaciones, que no siempre voy a poder correlacionar fácilmente eficiencia de disolución con Cmax, que a veces hay que hacer un tratamiento o un análisis un poco más exhaustivo para lograr esa correlación. Y otro ensayo interesante es un ensayo que hicimos con omeprazol. Este fue en USP1, que en realidad es igual al USP2, o sea, es el mismo equipo de disolución, digamos, pero en lugar de paletas usa canastos, ¿no? Omeprazol, estas formulaciones eran cápsulas con microgránulos recubiertos. Recuerden que el omeprazol no tiene buena estabilidad a pH ácido, entonces lo que se hace es utilizar un recubrimiento entérico para evitar esa degradación, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, que van a ver que representa la dosis única, pero ahora les voy a explicar por qué, ¿sí? Pero primero concentrémonos en cómo es el diseño del ensayo. Como les decía yo, en un UCP 1 o 2 es mucho más difícil hacer cambios de medio, sin embargo en este caso lo intentamos hacer, ¿tá? Y para eso lo que hicimos fue una primera etapa ácida, con 500 mililitros del medio pH 1,2, o sea, en lugar de utilizar los 900 mililitros del vaso, ¿sí? Más o menos pusimos la mitad del volumen, por 60 minutos, y luego de transcurridos estos 60 minutos lo que hacíamos era agregar 400 mililitros de una determinada solución, que lo que hace es que permitiera que el pH resultante de la mezcla entre esos dos medios sea 6,8. Entonces, de alguna manera, hacer caseramente, ¿sí? Lo que se puede hacer fácilmente en un aparato de flujo continuo. Entonces acá tienen lo que se hizo para lograr ese cambio de medio, para imitar o reflejar lo que es el avance de la forma farmacéutica desde estómago hacia el intestino. Y lo que se hizo también fue intentar diferenciar entre un tratamiento único y un tratamiento crónico. ¿Por qué? Porque justamente el omeprazol, ¿sí? su efecto es aumentar el pH a nivel gástrico. ¿Sí? Es un inhibidor de la bomba de protones. Lo que busca es justamente aumentar el pH a nivel gástrico. Y eso impacta sobre su disolución. Entonces es por eso que nosotros queríamos imitar también en estos ensayos cómo sería, ¿sí? La disolución de la formulación cuando se está tomando crónicamente este medicamento. Entonces lo que se hizo fue aumentar el pH de la etapa ácida. En lugar de 1,2 se utilizó 4, un pH 4. Entonces de esa manera estábamos de alguna manera imitando lo que era el efecto del omeprazol y cómo ese efecto iba a impactar en el tratamiento crónico sobre su disolución. ¿Qué es lo que pasaba con omeprazol? Que uno, como tiene recubrimiento entérico, uno esperaría que a pH ácido no se disolviese. Entonces, efectivamente, quizás a este pH no se llegara a disolver. Sin embargo, a pH 4 quizás ya haya una disolución y hasta una degradación por esa liberación desde los microgránulos por haber aumentado el pH. Entonces esto iba a tener un impacto significativo sobre la terapia con omeprazol. Y esta fue nuestra manera de reflejarlo en un ensayo in vitro. ¿Sí? O sea, que ven que hay formas de diseñar el ensayo de manera de ver o de explicar las cosas que se ven in vivo. Y bueno, creo que con eso terminamos.
¿no? Yo le quería mostrar un poco cómo era el diseño de los ensayos y cuáles son los parámetros que podemos llegar a utilizar. El viernes hacemos una clase bien práctica de tratamiento de datos, ¿sí? Vamos a tener un Excel muy similar a este, pero con otro ejemplo. Nosotros le dejamos en el aula un archivo que se llama ejercicio furosemide, ese es el que vamos a utilizar el viernes que viene. Vamos a ir un poco más lento y un poco más detallado en cada una de estas cosas que vimos hoy, y podemos repasar cualquiera de estas diapositivas, ya que hoy capaz que las vemos un poquito rápido. ¿Alguna duda que tengan? No. Bien, entonces